Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos de vuelta una vez más aquí ante ustedes en esta plataforma, de vuelta reunidos por este medio para charlar temas interesantes y en esta ocasión es un tema entre creyentes, es decir, hoy nos acompaña Eduardo, él es católico. Eduardo, si es que te querés presentar, por favor, decinos un poco sobre vos, lo que crees. Brevemente decir que por la gracia de Dios soy católico, estoy estudiando filosofía en la Universidad Nacional del Este y soy, por la gracia de Dios, también aspirante a discípulo de la gloriosa Escuela Tomista, una escuela de filosofía y teología católica, que Ujú. considero que es la más grande y la que posee mayor verdad y bien dentro de los doctores católicos. Y simplemente eso. Decime, Edu, ¿cuántos años tenés? Actualmente 24. Ya, ya, ya. Hoy también nos acompaña nuestro técnico en sonido y en edición, grabación, Diego. Si querés dar un saludo, Diego. Hola, ¿qué tal? Como siempre voy a estar acá para lo que fuera necesario en cuanto a las ediciones y todo eso y que ustedes puedan ver la mejor calidad. Y también para agregar algo si se da la situación. Si hay lugar. Bueno, como les decía a Edu y a Diego, lo que esperamos con esta conversación no es un versus en sí, ¿verdad? De un en contra de esto, estamos evangélicos versus católicos, no nada que ver, ¿verdad? Les dije que jugamos del mismo equipo. De hecho, en nuestro primer video hablamos sobre el cristianismo englobando tanto a católicos, evangélicos y otros tipos de doctrinas, otros tipos de ramificaciones, siempre sustentando sobre la base que es Cristo, ¿verdad? Y que es su vida y de quien emerge la iglesia en sí. Entonces, eh, nada, así que lo que esperamos verdaderamente es que se pueda ver, ¿verdad? De que los creyentes tenemos la capacidad de razonar, no meramente por religión, sino que, como dijo el hermano Melo en uno de sus videos, en uno de los videos, uno de sus comentarios fue de que uno va a observar, a analizar cada corriente, cada religión, por así decirlo, y va a tomar la que mejor le parece o la que más razonable le parece, ¿verdad? Entonces, eh, como les dije, esto no es un versus, es más bien presentar, exponer, y no es motivo para hacernos enemigos, y es más, ¿verdad? Sino que se puede hablar y que no estamos en contra, ¿verdad? Que es lo que más los ateos usan un argumento en contra de los creyentes, es que están todos uno en contra de otro, ¿verdad? Eh, Espero que, bueno, creo que en la base misma del cristianismo no existe algún punto en contra entre católicos y evangélicos, sí en las diferencias doctrinales y de enseñanza, y es de eso lo que queremos hablar hoy. Eduardo, él se dispuso a responder algunas preguntas. Y no sé si querés acotar algo, Eduardo, antes de hablar de ciertos temas. Sí, quería mencionar que agradecer, o sea, grandemente que podamos estar debatiendo, hablando sobre estos temas y que nos reconozcan a los católicos la condición de cristianos. Yo creo que eso es de agradecer mucho. Digo eso porque lastimosamente sí existen algunos que no nos reconocen como cristianos. Y a su vez decir que sí, nosotros en la Iglesia Católica, por mucha discrepancia y diferencias que existen, no existieron, o digamos, aún puede que exista a lo largo del tiempo hasta que Cristo vuelva. Con todo, nosotros creemos que los que profesan en Jesucristo como el Hijo de Dios y verdaderamente creen en Él son verdaderamente llamados cristianos. O sea, está fuera de duda su cristianismo. O sea, no les voy a llamar de herejes o apóstatas o cosas así, porque no, yo creo que son cristianos. Es decir, profesan y creen en la doctrina de Jesucristo, al menos como usted bien mencionó, la base, lo nuclear, digamos. Entonces son verdaderos cristianos. Ahora, la diferencia entre nosotros quizás
eso nos lleva a llamarnos como hermanos separados, pero hermanos al fin y al cabo. O sea, Al fin y al cabo. ambos profesamos efectivamente la fe en Jesucristo, como el Hijo de Dios y Salvador de todos los hombres. Porque como dice el apóstol San Pedro, no se nos ha dado bajo el cielo otro nombre por el cual podemos ser salvados, sino el nombre de Jesucristo. Tremendo. Y sí, son verdades que por ahí dentro del cristianismo en general son verdades que, como suelo decir, sueltas, ¿verdad? O sea, vuelan por ahí esas verdades, pero al tomarlas nos damos cuenta del peso que tienen dentro de nuestra vivencia, de nuestra doctrina, ¿verdad? Y de Claro. nuestro vivir como cristianos. Bueno, quisiera hacerte unas preguntas, Eduardo. Bueno, para entrar al tema de lo cual quisiera hablar hoy contigo, y quiero saber la perspectiva católica de este tema en sí, porque es un tema muy importante dentro de la doctrina, tanto evangélica como católica, ¿verdad? Y en primer lugar, ¿qué es ser la roca de la iglesia? Quisiera saber qué, según el punto de vista católico, ¿qué es ser la roca de la iglesia? Bien, antes de entrar en sí en la pregunta, decir que en la Iglesia Católica nosotros tenemos un común denominador, o sea, los católicos, que es la doctrina revelada por Dios consignada en las Sagradas Escrituras, en la Sagrada Tradición, a través del magisterio de la Iglesia. Entonces, nosotros nos adherimos a esa doctrina revelada por Dios, que el magisterio de la Iglesia nos presenta como revelado por Él para creer. Y una vez hecho ese acto de unión entre los católicos, es decir, que podemos llamar la profesión del credo. De hecho, en el credo apostólico o en el credo niceno-constantinopolitano se encuentra en resumidas cuentas los artículos de la fe. Una vez que nosotros profesamos eso, nosotros tenemos cierta libertad, siempre que no vaya en contra de la fe, de ir profundizando por nuestra cuenta, bajo la guía siempre del magisterio, en las verdades reveladas, concretamente en la Sagrada Tradición y en las Sagradas Escrituras. Entonces, ese núcleo central de doctrina católica, que podemos llamarlo así, es esencial y común en todos los católicos. Pero luego existen opiniones y diversas doctrinas más o menos aceptables dentro, siempre claro, del magisterio, en la cual podemos nosotros distinguir o disputar, si se quiere, o incluso no estar de acuerdo, pero siempre que en lo esencial estemos de acuerdo, entonces no pasa nada. Y aquí entra la cuestión de la pregunta, en el tema de qué es ser la roca. Entonces, la Iglesia Católica en su magisterio no tiene una declaración o una enseñanza doctrinal concreta de lo que es ser la roca, pero, sin embargo, en lo que es aquel núcleo externo, en cierto sentido opinable hasta cierto punto, tenemos a los doctores de la Iglesia, que son los máximos expositores y comentadores de nuestra fe. Y en este sentido podemos seguirle a los más grandes doctores y en base a eso decir, bueno, esta es una postura católica, es decir, no oficial, pero una postura católica de qué es ser la roca. Y siguiendo a los doctores y sobre todo también a los santos padres de la Iglesia, podemos distinguir tres sentidos de ser la roca de la Iglesia. El primer sentido es aquel en el cual el cristiano simplemente es un miembro más del cuerpo de Cristo. O sea, la roca aquí es una metáfora de la Iglesia en el sentido de una construcción, y cada roca sería cada integrante de esa Iglesia como construcción. El segundo sentido es de ser la roca en cuanto una roca primordial o base, una roca base, una roca sustentadora, y en ese sentido esta roca es solamente aquel que ostenta o está en la cátedra de San Pedro, es decir, el Papa. Y en un tercer sentido, la roca, o ser roca en la Iglesia, ya no en los fieles, ya fuera totalmente de los que profesamos o los que somos miembros del cuerpo de Cristo, es ser el mismo Cristo, porque Cristo es la roca o la piedra del ángulo, es decir, la piedra principal en la que, como dice el apóstol San Pablo, todos los demás tienen su engranaje, o sea, su concatenación, su conexión.
Entonces hay tres sentidos en los que podemos hablar de ser roca en la iglesia según la doctrina católica. Interesante, me hablaste sobre el magisterio, ¿verdad? El magisterio sería algo externo a la Biblia. Sí, nosotros los católicos consideramos que existe un depósito de la fe. Ese depósito de la fe está compuesto de la sagrada tradición, que es la palabra de Dios dada a los apóstoles de manera oral, y las sagradas escrituras, que es la palabra de Dios dada a los apóstoles consignada de manera escrita. Aunque claro, también en esta sagrada escritura encontramos la palabra de los profetas, es decir, la palabra del Antiguo Testamento. Entonces, de ese depósito de la fe, que es la sagrada tradición y la sagrada escritura, el magisterio es un órgano externo, efectivamente, que concanetado a estos, conectados, ensamblados con estos, nos da la recta interpretación de ese depósito. Entonces el magisterio es un órgano que no está sobre la palabra de Dios, sea transmitida de manera oral, sea transmitida de manera escrita, sino que la sirve y la expone fielmente, la defiende de los errores y nos la presenta de ese único depósito todo lo que el cristiano, o sea, el católico, debe creer. Entonces el magisterio es ese órgano externo a las sagradas escrituras y sagrada tradición que nos expone lo que los católicos hemos de sostener. Ya. La verdad que estas preguntas son bastante filosóficas para justamente razonar sobre la creencia, ¿verdad? Entonces, por eso es que no hay alguna respuesta escrita, sino más bien es algo como para extraer enseñanzas y de ahí poder sacar la respuesta. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es la implicancia práctica de ser la roca de la iglesia? Puedes tomar o sea, las dos definiciones últimas que dijiste, que es el Papa y Cristo, ¿verdad? Entre ellos dos, ¿cuál es la implicancia práctica de ser la roca de la iglesia? Bien, la implicancia práctica de ser la roca de la iglesia en el sentido del Papa es cargar con la responsabilidad de todas las ovejas de Cristo. Como nuestro Señor le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, entonces el Papa tiene la responsabilidad de cargar con todo el rebaño de Cristo y por lo tanto la implicancia práctica es que él tiene que encargarse efectivamente de todas las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Y la implicancia práctica de ser loca en cuanto a Cristo es que Él es la fuente de la vida de la iglesia, Él es el que promueve la conversión, Él es el que inspira a los hombres, envía su espíritu, Él es la fuente de los sacramentos, de la gracia, de la salvación, de la glorificación. Como dice el apóstol San Pablo, a los que de antemano conoció, a esos predestinó, a los que predestinó, a esos glorificó, a los que glorificó, etc. Entonces, la implicancia práctica en cuanto a nuestro Señor Jesucristo es efectivamente llevar a la salvación a todos los que el Padre quiere darle como mérito por haber muerto y resucitado en la cruz por los hombres. Ya. ¿Qué definición, o sea, hablando sobre estas dos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se explica de que Pedro es el primer papa? O sea, sabemos, ¿verdad? Pero nos gustaría adentrarnos a ese tema, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia, de la roca de la iglesia, y entra a preponderancia el papel del papa, eh, sabemos la analogía del papa y Cristo, ¿verdad? Pero quisiera saber, eh, ¿bajo qué premisas se puede decir de que Pedro es el primer papa? Bien, entonces nosotros creemos que existe la Sagrada Tradición y las Sagradas Escrituras. Entonces, en las premisas de las que se puede extraer ese contenido del papado están en estas dos cosas.
Ahora, en cuanto a la Sagrada Tradición, decir brevemente que uno puede ir a acudir y examinar los escritos de los padres apostólicos, es decir, los primeros cristianos, los cuales tenemos sus escritos de los primeros 3 siglos. Allí se ve la figura del papado. Pero por otra parte, también podemos acudir a las Sagradas Escrituras. Y allí vemos, por ejemplo, profetizado en Isaías 22, del versículo 20 al 22, en el cual se habla de un siervo al cual se le dará la autoridad, será el padre de los habitantes de Jerusalén y que recibirá la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo cual se cumple, según nosotros los católicos, en Mateo 16, 18 al 19, donde nuestro Señor entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro y él tiene la potestad de atar y desatar. Entonces, en esa profecía de Isaías vemos el cumplimiento de lo dicho en el Nuevo Testamento. Por otra parte, también encontramos otros dichos como en Lucas 22, versículos 31 al 32, donde nuestro Señor le encarga la misión de confirmar en la fe a sus hermanos, a Pedro. Y además en otros lugares en la Escritura donde la primacía de Pedro, por ejemplo, en la lista de los apóstoles, se ve siempre en el primer lugar, así como en el último lugar siempre se nombra a Judas, en el primer lugar a Pedro, y otras razones a las cuales no nos llevaría todo el tiempo poder resumirlas, pero básicamente de allí extraemos las premisas de que la figura del papado es revelado por Dios, de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. ¿Y cuál es la revelación de la Sagrada Escritura para establecer el orden papal de sucesión, en modo de sucesión? Es decir, la sucesión apostólica, ¿no? No, que primero el primer papa, el segundo papa, el tercer papa. Sí, Sería... sería Ah, sí, eso. ya te comprendí. Es decir, ¿cuál es lo que sustenta en la escritura el hecho de que Pedro tenga sucesor, ¿no? Ajá. O sea, que haya un sucesor del Papa, ¿no? Ujú. Eso está implícitamente cuando nuestro Señor le dice a sus apóstoles, he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros creemos que, aunque es verdad que eso en cierto sentido se nos dice a todos los cristianos, eso se lo dice a los apóstoles porque quiere significar con eso que los apóstoles y sus sucesores estarán con nosotros hasta el fin del mundo, porque Cristo estará justamente con ellos también hasta el fin del mundo, aquí en la tierra, ¿no? ¿Se entiende? Y por otra parte, el hecho de que, por ejemplo, el apóstol San Pablo nombra a obispos o a presbíteros, es decir, sucesores en el cargo en ese sentido, o sea, no sucesores de Pablo, pero sí sucesores en el sentido de que le suceden, es decir, hay una sucesión temporal. En ese sentido también se ve que el orden sagrado, o también llamado el sacramento del orden, se instituye no solamente para ellos, sino para los cristianos de todos los tiempos hasta la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso está implícito en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que consideramos. Ya. Puedo dar mi respuesta, digamos, una contraargumentación de lo que la interpretación, digamos, evangélica tiene sobre este tema, de verdad. Sí, Y partir también, o sea, justificar de que todo lo que nosotros argumentamos está directamente relacionado con lo que dicen las escrituras. Nosotros no tenemos otras escrituras aparte de la Biblia para interpretar o reinterpretar, ¿verdad? Es decir, nos ceñimos, ¿verdad? Es de lo que ostentamos, de lo que se ostenta en la iglesia evangélica al menos. Es que nos ceñimos para de la misma Biblia y que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Es decir, no tiene en sí contradicción y no y es suficiente para promover la revelación y que cualquiera que tome la Biblia puede leerla, ¿verdad? E interpretarla. Porque si algo tengo entendido es que toda enseñanza y toda ayuda para interpretar a la Biblia sale de la misma Biblia, es decir, las costumbres, la tradición
y otras doctrinas que se tienen, ¿verdad? Es decir, que nacen y que se llega a convertir en un pilar de la iglesia, tanto católica como como evangélica, nacen de la misma Biblia. Es decir, no hay un paralelo para decir son dos pilares. En realidad es uno solo y de ese uno salen el resto de las enseñanzas, porque no existiría doctrina, no existiría enseñanza, no existiría ni creencia si es que no existía primero la redacción de lo que conocemos como Biblia, ¿verdad? No solo la redacción, sino que la historia, lo que sucedió, la narración, si eso no sucedía, nosotros no tendríamos esa base sobre la cual pisar, ¿verdad? Entonces, es por eso que es muy interesante aprender contexto histórico, contexto lingüístico, contexto cultural, digamos, ir directo a los significados de la transliteración. Hay palabras en hebreo, hay palabras en griego, que fueron dichas en hebreo y fueron escritas en griego y traducidas al español tienen ya un significado un poco que uno tiene que a veces profundizar un poco para llegar al centro de la cuestión, ¿verdad? Me supongo que este es un argumento que los católicos conocen de sobra, ¿verdad? Pero me gusta mucho cómo armoniza con las escrituras, me gusta mucho cómo tiene sustento en la Biblia, ¿verdad? Es decir, la base bíblica no va en contra de la Biblia, y si va en contra no necesita otra fuente para reinterpretarla o reencauzarla a la Biblia, ¿verdad? Es decir, eh, porque tengo entendido que hay que considerar varios puntos, en la Iglesia Católica hay que considerar varias fuentes que todas estén de acuerdo para impartir una enseñanza. Bueno, ¿por qué ¿querés acotar algo? Sí, si no te entendí mal, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy bueno justamente lo que usted ha dicho, porque efectivamente nosotros los católicos, aunque hablamos de dos fuentes, Sagrada Tradición y Sagrada Escritura, ninguna puede estar en contradicción, o sea, no hay nada que, ni tampoco el magisterio, por supuesto, que pueda entrar en contradicción con las Escrituras. Y por otra parte, esto creo que puede ser interesante, creemos que implícitamente al menos están todas nuestras doctrinas en la escritura. Y de hecho, aquí pongo como un punto interesante histórico de que el doctor en teología medieval o del siglo XIII, cuando nacían recién las universidades y bueno, la iglesia estaba en toda Europa, el doctor de la teología era aquel que era capaz de comentar las sagradas escrituras. Y si alguien no tenía esa facultad, no se le daba el doctorado. O sea, el doctor en teología era sencillamente alguien que tenía la potestad de comentar las sagradas escrituras. Y de hecho, el principium, llamado también así como discurso inaugural de los doctores, tiene que ser siempre un comentario a un texto de las sagradas escrituras. Entonces, para la iglesia, para nosotros, las sagradas escrituras es como dice el apóstol San Pablo, que es divinamente inspirado por Dios, útil para reguardir, para instruir en la justicia, etcétera, etcétera. Es decir, es una fuente tremenda. Ningún otro libro enseñado por la doctrina de la Iglesia tiene esa autoridad. Es decir, por muy santo y sabio que fuera el autor, solamente a las Sagradas Escrituras, como dice San Agustín, yo les debo el obsequio de mi inteligencia de que allí el autor no se ha equivocado. En todos los demás podrían equivocarse por muy santos y sabios que fuesen, menos en las Sagradas Escrituras. Ya, y no, te digo esto porque eh, siempre hay, o sea, como vos decís, son varios, como te digo, pilares que sostienen una verdad. A eso es lo que yo me refiero, ¿verdad? Exactamente. Nosotros no tenemos esos pilares de sustento de verdad, sino que es solo uno, ¿verdad? Ya nos Sí, dijeron, me dijeron una vez, creyentes de la escritura única. Y es cierto, ¿verdad? No es
Al contrario, yo creo que es más que suficiente, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es Cristo la roca de la iglesia y no Pedro? En primer lugar, la afirmación de Jesús, de Jesús hacia Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa es, digamos, es el argumento por excelencia, como es esgrimido por los católicos, ¿verdad? Por la historia de la Iglesia Católica. Y la interpretación es que Jesús se refiere a Pedro diciéndole que él es la roca de la iglesia. Jesús es el Hijo de Dios. Y sobre esa afirmación que hizo Pedro está fundamentada la iglesia de Cristo. Eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Bienaventurado eres tú, Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y le respondieron, Pedro, como es el discípulo siempre más intrépido, responde que tú eres el Hijo de Dios. Voy a buscar el pasaje para leerte tal cual. Sí, Eh, bueno, dice, voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Mateo 16:16. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, Jesús se refirió así, ¿verdad? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es interesante que la Biblia separada por versículos, que no es la original, ¿verdad? La original es el texto de corrido, claro. pero acá resalta en un versículo esta frase, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí termina el versículo 16, encerrando esa idea. Y Jesús respondió en el 17, y Jesús le respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque él ya tenía una idea que él quería sostener, ¿verdad? Porque esto, ¿verdad? Yo digo así mal y rápido, pero en estas pequeñas uniones, conjunciones, son importantes a la hora de estudiar el idioma base, primero por el cual fueron dichas, ¿verdad? Y también por el cual fueron escritos y después de los cuales fueron traducidos, ¿verdad? Entonces, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que es la afirmación, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A eso se refería Jesús cuando le dijo esto. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues, perdón, 16. Y yo también te digo, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús todavía tenía esto, ¿verdad? Jesús todavía tenía la idea de lo que Pedro había dicho. Jesús el Hijo de Dios y sobre esa afirmación, sobre eso que Jesús tenía, esa idea agarrada de Pedro, es la que está fundamentada la iglesia de Cristo. Sí, Pedro es una iglesia, una piedra fundamental de la iglesia, pero no es la única. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra, la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y eso dice en Efesios 2:20, ¿verdad? Cabe resaltar, cabe destacar, ¿verdad? De que aquí no, en Efesios 2:20 no existe una preeminencia de Pedro o de algún otro apóstol, ni siquiera del apóstol Pablo, quien fue quien escribió Efesios, ¿verdad? Sino que habla de la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros tenemos una base doctrinal que, como vos dijiste bien hace rato, está cargada encima de los apóstoles, la base apostólica. Nosotros somos la iglesia edificada sobre el fundamento de esos apóstoles y profetas, o sea, también va al Antiguo Testamento. La doctrina siempre debe coincidir tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Eso dice en Sí, Efesios, eso es lo que dice Efesios 2:20, ¿verdad? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yéndonos a lo que quisieron enseñar, o sea, a lo que el apóstol Pablo quiso enseñar en Efesios, ellos tenían unas estructuras, ¿verdad? Estructuras, no sé si son los acueductos, no sé qué estructura era, ujú, que eran sostenidas por piedras, ¿verdad? Pero había una piedra angular, ¿verdad? Que era la que sostenía las demás piedras, es decir, vos quitas esa piedra y cae la estructura. Teniendo eso en mente, él enseñó, ¿verdad? Que sin esa piedra principal no existiría el fundamento de la iglesia. claro, Cristo es la piedra principal. Los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento son las piedras pequeñas por las cuales se sostiene el fundamento. Sin la piedra angular se derriban las demás piedras y no hay fundamento, ¿verdad? Es decir, sí, según la iglesia, y creo que en este punto se coincide, ¿verdad? Que la ujú, iglesia, que la piedra fundamental es Cristo, pero nosotros, ateniéndonos a las escrituras, digamos, leyendo simplemente lo que dice la Biblia, no está explícito y muy pocamente implícito el hecho de que debería existir algún representante de Cristo. Es más, nosotros somos representantes de Cristo, cada uno es representante de Cristo. Te sigo leyendo una sí, partecita. te escucho. Dice, en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta piedra que es Cristo es la misma puesta en Sión, es la misma de la que habla Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, 4 al 8. Es la misma de la que habla Jesús en Mateo 16:18, o sea, es decir, Cristo. No solo los evangélicos, sino muchos padres de la iglesia enseñaron que la roca de la que Jesús hablaba era la confesión de Pedro. Es decir, Jesús le quiso dar importancia a la confesión que hizo Pedro. Si yo hoy digo, si yo hoy digo que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios viviente, el Mesías Salvador, esa es la roca también, ¿verdad? Porque en otra parte de la Escritura que dice que aquel que confesare a Jesús como su Señor y Salvador, este será salvo, ¿verdad? Es un tema también muy, muy profundo del que hablar, de la salvación, pero le da importancia a la confesión, ¿verdad? Es decir, a la confesión de fe. Si yo digo, yo confieso de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador, sobre esa roca es sobre la cual está edificada la iglesia. Es decir, todos podemos ser, todos podemos ser parte de esa roca, ¿verdad? Todos podemos ser parte, por eso la iglesia es un cuerpo, porque nosotros estamos edificados, o sea, estamos sostenidos sobre esa confesión. Y nada, eso es lo que, de lo cual nosotros nos agarramos para la interpretación de la roca, ¿verdad? No sé si tenés algo más que acotar. Sí, en realidad no quiero detenerme a hacer una contraargumentación o algo así, porque en primer lugar considero que es algo extenso de tratar y me Sí, parece que el sí, tiempo no... Y muy interesante por otra parte. En segundo lugar, yo creo que eso del cimiento de los apóstoles y los profetas, eh, sin contradecir en absoluto, sino añadiendo, aunque la imagen no es muy buena, pero bueno, en Apocalipsis 21 se habla de la ciudad de Dios, ¿verdad? En una revelación, y se dice que hay 12 puertas, 24. que, Ah, sí, y que eran 12 puertas en referencia a las 12 tribus de Israel. Y luego dice que había 12 fundamentos en referencia a los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay como un paralelismo también, de hecho, o sea, se puede decir que nuestro fundamento es el pueblo de Israel, ¿verdad? Y el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Que es la iglesia, ¿no? O sea, claro. creo que están correlacionados, ¿no? Y por otra Y parte, también, te sí, escucho, te escucho, te escucho.
Decir que de hecho esa interpretación de la roca, o sea, como la confesión de cada uno, o sea, es como si Pedro estuviese representándonos a cada uno de nosotros allí, ¿verdad? O sea, a los que confesamos a Jesucristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, San Agustín ya hablaba justamente de esta confesión de Pedro como el fundamento en el cual se edifica también la iglesia, ¿no? En este sentido que vos le acabas de dar, ¿no? O sea, porque mencionaste que uno de los padres, o sea, los padres de la iglesia hablaban de esta interpretación, ¿no? Y ese, al menos uno de ellos que me consta es San Agustín. O sea, San Agustín decía esta explicación justamente también, ¿verdad? Em, Claro. y finalmente decir que, bueno, nosotros consideramos más el cumplimiento de la profecía de Isaías 22 en San Pedro y con relación no tanto a la roca. O sea, yo creo que justamente es uno de los... Hay un libro que no tengo el nombre ahora en inglés, pero es sobre esta roca edificaré la iglesia, que está en inglés, ¿no? No sé si hay traducción. Es un estudio de más de 400 páginas sobre este tema, ¿no? Del dogma, en la historia, en la Biblia, etcétera. Y es muy interesante porque se dan más de 20 argumentos a favor de la cátedra San Pedro, pero justamente uno de los que menos considera es el tema de Pedro y piedra. O sea, yo a veces veo debates de apologistas en esto y para mí lo sustancial en Pedro no está en si piedra o piedra, etcétera. Lo sustancial está en el versículo 19, donde Jesucristo le da la llave de la llave de la casa de David, según Isaías 22. Pero bueno, eso es un tema, no quiero entrar, simplemente decir eso, ¿no? Porque ya había dicho al Sí, principio, pero simplemente mencionar claro. eso, ¿no? Sí, y en Apocalipsis, justamente en Apocalipsis 4 aún, ¿verdad? Yo no sé si esto es correcto, ¿verdad? Creo que es la interpretación aceptada por cierto grupo de cristianos, ¿verdad? Que dice que en Apocalipsis 4 dice que, perdón, dice, cuando estemos delante del trono de Dios, ¿verdad? Existen 24 ancianos, ¿verdad? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo, digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, 24 ancianos son los padres de Israel, los padres de la iglesia, ¿verdad? Esa es una interpretación que escuché alguna vez y que dan gloria al Cordero, que dan gloria a Cristo. Es Claro. decir, de nuevo, ¿verdad? De nuevo vemos en las escrituras explícitamente eh, cómo el fundamento de la iglesia, aún el fundamento de la iglesia da gloria a Cristo. Bueno, Claro. y sí, por qué insistimos, verdad? Para que aquel que nos escuche sepa, ¿por qué insistimos en roca, en el significado de roca, verdad? Petros versus Petra, ¿verdad? Porque Ujú. el nombre Pedro literalmente significa roca pequeña. O sea, es un fundamento. Uno de los fundamentos es uno entre otros. Sin embargo, Petra, refiriéndose a esto, a la afirmación que Jesús tenía en la mano, ¿verdad? Es roca grande. Es decir, y dice, y sobre esta piedra, sobre esta Petra, sobre esto edificaré mi iglesia, ¿verdad? Es decir, y esto, o sea, este pasaje de Mateo es contextual en toda la Biblia, en todo lo que queda de revelaciones, en todo lo que queda de libros de la Biblia, es el contexto. No necesita explicaciones demasiado profundas para poder relacionar esto con que Jesús se está refiriendo a sí mismo, porque en otras partes, como en Efesios 2:20, repite esta premisa, pero ya explícitamente, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que nosotros, por eso es que nos es importante la terminología, porque hacía alusión a lo que culturalmente se sabía en esa época, ¿verdad? Como suelo decir en los debates que participamos, uno tiene que llevar su mente a ese tiempo, ¿verdad? Bueno, y una última pregunta, ¿verdad? Antes de extendernos demasiado, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la relación profética del Antiguo Testamento
con el Nuevo Testamento y cómo afecta esa relación a la actual iglesia. Es decir, te repito la pregunta porque no sé cómo ponerlo en otras palabras. ¿Cuál Sí. es la relación profética? Es decir, lo que dice en el Antiguo Testamento y lo que se revela en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo en lo que profecía se refiere? ¿Y cómo Ujú. afecta esa relación a la iglesia actual? Claro. Considero que hay tres modos con los cuales se puede ver esa relación profética. ¿Mm? El primer modo es en cuanto al cumplimiento de todas las profecías de Cristo y el paralelismo con su cuerpo que es la iglesia. Es decir, en el Antiguo Testamento podemos no solamente encontrar profecías que se cumplieron en el Nuevo, sino además figuras proféticas en cierto sentido de el Nuevo Testamento en relación a su iglesia. O sea, si vemos, por ejemplo, a la iglesia en el antiguo Israel, podemos encontrar figuras paralelas hasta cierto punto. Y yo creo que en este sentido, el que mejor explica eso, o sea, es nuestro mismo Señor Jesucristo, que en Lucas 24, versículos 26 al 27, dice así a los discípulos de Maús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Es decir, acá Cristo mismo nos revela esa relación profética, porque él mismo les explicó a los discípulos de Emaús que desde Moisés, es decir, el Pentateuco, y continuando por todos los profetas, había hablado sobre él toda la escritura, y por lo tanto ahí hay una relación profética clara. Y yo creo que si a alguien le interesa más, puede buscar el discurso de San Esteban en Hechos de los Apóstoles, que en mi opinión es la mejor síntesis del Antiguo Increíble. Testamento en relación al Nuevo. Porque finalmente fue una síntesis hecha por el Espíritu Santo. Y bueno, ese discurso yo creo que es insuperable. En segunda Esa en instancia, realidad, perdón, en realidad es sí, lo mejor es las palabras dichas por Esteban, ¿verdad? Que finalmente murió apedreado por eso. sí, pero son tremendas. Yo creo que se puede hacer doctorados y estudios de solamente esas últimas palabras que él dio, porque es tremendo, es realmente tremendo. Si Sí. no tuviésemos el Antiguo Testamento, pero tuviésemos ese discurso, sabríamos en síntesis lo que decían las profecías antiguas. En segundo sentido, en cuanto a utilidad para los cristianos, porque San Pablo en la carta a Timoteo, en la segunda, en el capítulo 3, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Obviamente San Pablo todavía no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, entonces se tenía que referir sobre todo a las antiguas escrituras. Entonces, si las antiguas escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, nos servían ya así en ese momento, significa que tiene una relación intrínseca con los cristianos. Porque si es utilidad para el hombre de Dios, es decir, para el hombre cristiano, el Antiguo Testamento, significa que necesariamente está conexo, correlacionado con el hombre del Nuevo Testamento, si hablamos de diferencia temporal. Y finalmente, en un tercer sentido, en cuanto a la comprensión de las profecías neotestamentarias. Porque ya en el Antiguo Testamento encontramos, por decirlo así, protoapocalipsis, es decir, escritos con género apocalíptico, de hecho, que finalmente San Juan a veces lo dice así, pero de otro modo. Es decir, dice en sustancia la misma cosa, pero de un modo quizás distinto. Pero finalmente no es en vano ni lo que está en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Así que si Dios puso ahí es precisamente para comprender también las profecías del Nuevo Testamento que todavía no tienen cumplimiento, que se encuentran en el libro Apocalipsis. Y hasta allí. Ok. Sí, en realidad concordamos con todo, ¿verdad? Lo que dijiste. A lo que, a ver, yo quiero referirme a un asunto ya, digamos, en cuanto a parecidos de prácticas y de doctrinas, ¿verdad? Porque la relación profética del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es básicamente y casi totalmente Cristo, ¿verdad? Es decir, la revelación de Jesús en el Antiguo Testamento
que no es necesario que traigamos pasajes minuciosos a colación porque estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. Y, y cómo afecta esa relación a la actual iglesia, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento para la iglesia? Y qué es lo que Dios quiere para la iglesia? Nosotros vemos a Cristo, como dice el apóstol Pablo, a Cristo y a este crucificado, tanto desde el Antiguo Testamento partiendo de sus profecías hasta su crucifixión y su resurrección, ¿verdad? Ujú. Hay algo hay una, digamos, una forma de graficar que sinceramente a mí me parece genial, ¿verdad? Que es, en el Antiguo Testamento los profetas miraban hacia Cristo, ¿verdad? Hoy en día los cristianos miramos también hacia Cristo, pero hacia atrás, ¿verdad? Entonces, toda la escritura mira a Cristo. La promesa del Antiguo Testamento para la iglesia es Jesús, es Cristo. Entonces, ¿cómo afecta eso a la iglesia de hoy en día? Si nosotros comparamos, ¿verdad? Si nosotros vemos la práctica de los primeros cristianos y la nuestra como creyentes, como seguidores de Cristo, y ponemos en gráfico a lo que se practicaba desde el principio, ¿verdad? Entonces nos encontramos con ciertas discrepancias en cuanto al parecido, ¿verdad? Es decir, en cuanto a la promesa, qué es lo que Dios prometió y qué es lo que dio. Y qué fue lo que a partir de ahí, ¿verdad? Del cumplimiento de su promesa y digamos, de que se cierra eh, la base fundamental, de que se establece esa base fundamental. A partir de ahí nosotros construimos nuestro camino cristiano. Pero hoy en día la práctica, al menos de lo que yo veo de la Iglesia Católica, es, no sé si muy diferente, o al menos es diferente a lo que se veía en los primeros cristianos, que ya estaban fundamentados sobre una base. Es decir, como te leí en Efesios 2:20, que somos edificados sobre el fundamento que es Cristo, ¿verdad? Y también dice en Corintios, ¿verdad?, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Es decir, ya estaba el fundamento y la iglesia que se empezó a edificar sobre ese fundamento, a partir de ahí hasta el día de hoy, ¿verdad?, en prácticas, en doctrinas, en enseñanzas. Las enseñanzas de la vida práctica, de la vida moral, es prácticamente la misma, pero existen, como no sé, no me gusta usar la palabra rituales o costumbres, ¿verdad? De liturgias o de prácticas en lo que sería el desarrollo de la misa, ¿verdad? Ujú. Que no condicen mucho, ¿verdad? Que no están o sea, que no es igual a ese fundamento, ¿verdad? Y por eso, por ahí va mi pregunta también en la iglesia evangélica. eh, no hay mucho parecido a cómo se manejaba la iglesia primitiva. En primer lugar, porque no hay persecución. Hoy en día no tenemos persecución, al menos no todavía, ¿verdad? Tenemos, entre comillas, libertad de culto. Y Ujú. simplemente veo que hay prácticas que nosotros, o sea, dentro de la iglesia católica se podrían omitir, ¿verdad? Y yendo al catolicismo sano, digamos, sano en doctrina de enseñanza fundamental, que es el que vos me estás hablando, eh, es muy bueno, ¿verdad? Y se parece a lo que dicen las escrituras. Sin embargo, hay enseñanzas que ya fueron sobrefundamentadas y hoy en día se consideran fundamentales en la Iglesia Católica, ¿verdad? Ujú. Entonces, por ahí va mi cuestionamiento, por ahí va mi pregunta, ¿verdad? Sí. De la relación que esas enseñanzas tienen para
digamos, la iglesia actual, ¿verdad? Y no sé qué dirías sobre eso. Bien, si, si no, si no, si no te comprendí mal, ¿verdad? Creo que la cuestión está dilucidar bien el, justamente la fundamentación de nuestra sagrada doctrina, ¿verdad? Es decir, que tenemos la sagrada tradición por una parte y las sagradas escrituras. Ahora, como me dijiste, ¿verdad? Que hay cosas que están como sobre fundamentadas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que averiguar, o sea, en este sentido, es si en el contexto, o sea, si hablamos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hay obviamente un paso, hay un cambio. Pero lo que sucede es que ese mismo cambio a la vez implica una superación de lo antiguo, es decir, como nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a cumplimiento, ¿no? Entonces, ver cómo se cumple verdaderamente esas cosas, es decir, profetizadas en el Antiguo Testamento en relación al Nuevo, y cómo justamente la Sagrada Tradición puede aportarnos en este aspecto un cumplimiento concreto de cosas muy concretas. Me refiero, por ejemplo, mencionaste la liturgia. Efectivamente, en el tema litúrgico, ver cómo, por ejemplo, para nosotros parte de la tradición está en cómo se celebra la misa. O sea, hay partes de la misa que son muy sustanciales, que están en el Nuevo Testamento, pero luego hay un montón de cosas que uno no puede decir que está, pero bueno, tampoco es, decir que está porque evidentemente no está, pero tampoco se puede decir que niega, es decir, que justamente nuestra liturgia, por ejemplo, hay partes que complementan en ese sentido el relato evangélico, no que supera la palabra, sino que complementa. O sea, pensemos, por ejemplo, si Cristo Claro, celebró con qué tipo de pan, ¿verdad? Es decir, en ese sentido hay una complementación. Entonces, yo lo que querría decir respecto a esto es ver en qué sentido y cómo realmente encajan las piezas de las Sagradas Escrituras en relación a nuestras prácticas, que yo creo que justamente la liturgia es una de las, para nosotros los católicos, es una escuela de fe. O sea, hay una regla que viene ya desde San Benito, hace 1500 años, que dice lex orandi, lex credendi, que significa tal como se ora, tal como se cree. Y esto en referencia a la liturgia, que es la oración pública hecha por la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí lo que habría que ver es en su totalidad, o sea, la riqueza de las Sagradas Escrituras en conjunto con la Sagrada Tradición de cómo nosotros entendemos el cumplimiento de todos estos aspectos. Porque finalmente acá estamos hablando de una partecita nada más, entrar en esto es muy profundo. Eh, en ese sentido, por ejemplo, está el doctor Scott Hahn, que es un converso del evangelicalismo, creo, no sé bien exactamente qué rama, al catolicismo. Y él tiene un libro que se llama La Cena del Cordero. Y él va explicando básicamente cómo todas las profecías del Antiguo Testamento se hallan cumplimiento en algún aspecto simbólico al menos en la Santa Misa, en cada parte de la misa, y cómo hay toda una coherencia y una conexión total entre lo escrito en el Antiguo y en el Nuevo. Pero claro, eso lleva mucho tiempo explicar, o sea, no es cosa de una breve charla. Entonces, en ese sentido, claro. yo creo que se puede ver que no hay una, digamos, sobrefundamentación, pero sí una complementación de aquello que ya está allí, o si se quiere decir mejor, una explicitación, algo así como un desarrollo homogéneo, fiel al depósito sagrado. Pensemos, por ejemplo, que si la Biblia es una semilla, entonces a lo largo del tiempo esa semilla va creciendo, va fructificando, pero la semilla, o sea, la sustancia es la misma. O sea, simplemente es como un desarrollo, es como un crecimiento orgánico, no contradictorio, que va desarrollándose de aquella base fundamental que es que es el depósito de la fe, o sea, lo que recibimos precisamente de los apóstoles. Entonces, en este sentido, yo creo que así podrías ver, digamos, esa fundamentación verdadera. Pero claro, como te lo excede, eso es el tiempo que disponemos. Ya. Y no para simplemente redondear, o sea, ir en círculo sobre este asunto, ¿verdad?
Sí, Yo pienso, ¿verdad? Que volviendo a mi planteamiento, ¿verdad? Yo pienso de que muchas de las costumbres, ¿verdad? De las tradiciones del catolicismo son muy diferentes o directamente no están digamos, ni implícito ni explícito en las escrituras. Por eso pienso, ¿verdad?, que es fundamental para un católico eh, tener una fuente digamos, como vos dijiste, un depósito de la fe, explicando cada doctrina que tienen los católicos, ¿verdad? Para que puedan esas enseñanzas unir con la, con la Biblia. Sin embargo, ¿verdad? Estudiando fuera de la tradición, estudiando desde la base, desde la fundamentación, el cristianismo, se puede llegar a la sana doctrina, como dice Timoteo, ¿verdad? Y es más, Timoteo cuando dice él sana doctrina, él habla de las obras, él habla del carácter, él habla de cómo ser un cristiano, ¿verdad? No nos lleva a ninguna corriente de pensamiento, es más, no nos dice ninguna costumbre, ¿verdad? Yo pienso de que en el sentido evangélico, ¿verdad? Cristiano evangélico de entender eh, cómo es que esa semilla que es Cristo da, digamos, se esparce, crece como un árbol, se explica en la misma Biblia, ¿verdad? Cuando Él dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, y el que está separado de mí no puede llevar frutos, ¿verdad? Entonces, ujú, ese crecimiento, esa rama, debe irse de vuelta a Cristo. No puede ser, ¿verdad? O sea, bíblicamente hablando, ¿verdad? Yo estoy hablando exclusivamente bíblicamente. No puede ser de que esa vid verdadera o esas enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Lo que nosotros consumimos de Jesús, ¿verdad? Porque nosotros somos la fruta que está que está pegada por el árbol, que está consumiendo esa savia que es Cristo. Es imposible que algo así nos pueda alejar de Cristo en lo que sería em, fundamento de doctrina, ¿verdad? Por eso es que, como te digo, Timoteo habló sobre la sana doctrina, conduciendo a que hagamos obras para Cristo. Es decir, en todo momento es Cristo el fundamento, es Cristo la base de la doctrina, ¿verdad? De la base de la doctrina bíblica. O sea, por eso yo me quedo con la Biblia, o sea, abro la Biblia y leo y veo una religión, una práctica muy diferente al catolicismo, ¿verdad? Vos mismo citaste que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir, ¿verdad? Corregir al pecador y hacer volverlo de su camino. La Biblia tiene muchísimo contenido por sí solo. Si vamos a hablar de los compuestos del libro, quién compuso tal libro, quién escribió tal libro, no vamos a terminar por cuestión de tiempo, pero remitiéndonos a que es el libro por excelencia de nuestra creencia, eh, uno puede encontrar explícitamente la doctrina del Evangelio, ¿verdad? Y ujú. puede seguir a Cristo sin, ¿verdad? O sea, obviando, ¿verdad? Es como te digo, la opinión que tienen todos los evangélicos, ¿verdad? Y que Sí, seguramente que los católicos saben, ¿verdad? Que uno puede seguir a Cristo teniendo, no en poco, sí, uno puede aprender mucho de otros cristianos. Es más, nosotros necesitamos otros cristianos, necesitamos enseñanzas, necesitamos que nos guíen, necesitamos pastores, necesitamos hermanos que nos aconsejen, pero siempre conduciendo, así como Timoteo, así como Pablo, así como Pedro, así como Santiago, así como Juan, como todos los apóstoles, conducieron siempre a Cristo. Entonces nosotros como evangélicos, como cristianos, siempre consideramos que el principal objetivo de toda la doctrina es conducir a Cristo, ¿verdad? Entiendo que los católicos
ponen en cierta preeminencia, ¿verdad? A la iglesia. Es decir, escuché también a a católicos decir que nosotros los cristianos fuera de la iglesia católica nos vamos al infierno, ¿verdad? Pero sin embargo, eso no es lo que se encuentra en las escrituras, ¿verdad? O sea, es, está fuera de la verdad bíblica. Lastimosamente, ¿verdad? Yo diría, según mi criterio cristiano, ¿verdad? Según mi criterio evangélico y lo que yo sé sobre la Biblia y remitiéndome a la Biblia, las palabras y la enseñanza de Jesús, ¿cómo es? Sin tener preconceptos, yo diría que vos sos un buen cristiano, que vos sos incluso salvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenés puestos fundamentos en Cristo, ¿verdad? Ahora, yo no sé, ¿verdad? De otras, porque no tenemos tiempo para hablar sobre otras cuestiones, si es que hay algunas enseñanzas que puedan contradecir o no la Biblia, ¿verdad? Entonces ahí ya nos encontramos en un debate un poco diferente, pero sin embargo, me voy a mi primera idea, lo que la Iglesia Católica muestra como iglesia es muy diferente, ¿verdad? A lo que se ve en la Biblia como iglesia. Y no sé si una última acotación quisieras dar y podemos cerrar con eso. Sí, em, decir que, aunque hablaste de muchas cosas, ¿verdad? Mencionar que o sea, es verdad que para nosotros fuera de la iglesia no hay salvación, pero esa expresión, como el mismo catecismo dice, hay que entenderla bien, porque tiene un desarrollo, o sea, que ni los padres de la iglesia ignoraban, porque en la Biblia, por ejemplo, encontramos que San Pedro dice, ahora sé que todo aquel que practica la justicia, sea de la nación que sea, es grato a los ojos de Dios, dice, ¿no? O sea, hay referencias a hombres que no conocen el Evangelio, pero que son gratos a los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros distinguimos, por ejemplo, lo que es la ignorancia invencible y la ignorancia vencible. Entonces, haciendo esa distinción, nosotros decimos que toda salvación viene por Cristo. O sea, es imposible, nadie se salva sin Jesucristo. Es la frase que yo dije al principio, ¿no? Que no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo por el cual podamos alcanzar la salvación, sino en el nombre de Cristo. Entonces, toda la salvación viene de Cristo. Y creemos que Cristo salva a los hombres a través de su iglesia. Entonces, todos los hombres que se salvan están injertos a la iglesia, de algún modo. Entonces, incluso los que no pueden conocerlo, o sea, pensemos por ejemplo en un indígena antes de la llegada de Colón, ¿verdad? No podía conocer el Evangelio, pero si obró bien por un impulso misterioso de la gracia del Señor, obviamente, es posible que alcance la salvación por Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido decimos que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, porque nosotros identificamos la Iglesia Católica con la Iglesia de Cristo. Entonces, nosotros creemos que, por ejemplo, ustedes, los evangélicos que están de buena fe ahí, o sea, que verdaderamente creen en nuestro Señor, creen que eso es la verdad que revelada por Dios, etcétera. Nosotros consideramos que ustedes están perteneciendo, aunque misteriosamente, a la Iglesia Católica, ¿no? Que es la Iglesia de Jesucristo. Y en todo caso, lo que les excluiría de la salvación es que, pudiendo vencer su ignorancia sobre la doctrina que nosotros enseñamos, que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, ¿no? No lo hacen. Entonces, Un momento, sí, un momento. sí, Estoy de acuerdo que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo porque así fue llamada la Iglesia primordialmente, ¿verdad? Es decir, Iglesia Católica Apostólica, Iglesia Universal Apostólica. Yo pienso de que la Iglesia es universal, ¿verdad? Y como dije en videos pasados, el cristianismo está encerrado dentro de lo que es la enseñanza de Cristo, de verdad, sea ya la rama que sea. Y dentro del punto de vista evangélico, existen salvos dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Que es ya diferente a lo que nosotros entendemos por Iglesia de Cristo, uh-huh, ¿verdad? sí, Que existe, como decir, una relación misteriosa, ¿verdad? Que me gustó sí, mucho el término, de salvación, ¿verdad? Eh, si vamos a ir punto por punto, ¿verdad? El tema para ser claro. salvo, ¿no? ¿Verdad? No terminamos, ¿verdad?
Pero hablando así crudamente y rápido, yo creo que hay católicos apostólicos, romanos, ¿verdad? Que, que son salvos, ¿verdad? Porque como vos dijiste, tienen una fe sincera, una fe que de verdad quieren buscar al Señor, ¿verdad? Que de verdad quieren glorificar a Dios, ¿verdad? Como nosotros, o sea, glorificar en el más básico sentido de la escritura, como nosotros lo entendemos, Claro. y que en algún momento llegan a conocer la verdad. Entonces, sí, nada más, eso quería acotar, que nosotros también entendemos como Iglesia Católica, como la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica Apostólica. Claro, entonces para entendernos, nosotros, los católicos sostenemos semejante solamente que añadiendo que es romano, o sea, como vos mencionaste, ¿verdad? El adjetivo de romana, ¿no? En ese sentido, nosotros identificamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana como la Iglesia de Cristo, ¿no? Y obviamente diciendo lo anterior, ¿no? De que se salvan por esa relación misteriosa, ¿no? Entonces, por eso mismo nosotros consideramos que si uno está de buena fe, o sea, como vos acabas de decir, entonces es verdadero cristiano, cree en Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces no se le puede negar ese título. Y por ende, nosotros distinguimos en lo que es eh, la herejía doctrinal y moral. La herejía doctrinal vos también puedes aceptarlo. Es simplemente una doctrina que se opone en un punto o más a la doctrina verdadera de Cristo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ambos podemos estar de acuerdo en que yo soy un hereje doctrinal para vos y vos sos un hereje doctrinal para mí. O sea, en este sentido, ¿no? Claro, Yo creo que ahora, yo creo, sinceramente, esta es mi creencia, ¿verdad? De que vos estás de buena fe ahí. O sea, yo no puedo juzgar, no, este es un hereje, etc. No, de ningún modo. Antes, a no ser que vos des signos claros de eso, ¿verdad? O yo, entonces no podemos decir eso. Pero mientras claro, yo claro. juzgo lo mejor por el otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que la distinción justamente es la herejía moral, porque la herejía moral es propiamente lo que nosotros consideramos como alguien que es hereje propiamente, que es alguien que conociendo la verdad la niega. Así como, no sé, vos conocés que Cristo es Dios, y si el día de mañana vos negás que Cristo es Dios, ahí se te puede considerar hereje, ¿verdad? O sea, Claro, conociste la claro, verdad y la negaste. Entonces, en ese claro, sentido, yo creo que es la podemos estar de base, la acuerdo en base. eso. Sí, Sí, sí. podemos estar de acuerdo. Y, y Bueno, hay doctrinas del cristianismo que sí son herejías ya desde la base, ¿verdad? Diciendo, partiendo la sí, base sí, que Jesús no exactamente. es Dios, por ejemplo. Exactamente, una doctrina nuclear, por decirlo así, Una central y doctrina nuclear. fundamental. Exactamente, el fundamento. Por eso yo creo que ambos estamos de acuerdo que, por ejemplo, los mormones no pueden ser cristianos. O sea, porque ellos niegan Claro, la deidad de entonces Cristo. no, sí, o los testigos de Jehová también me parece, si no. Entonces, en ese sentido, ¿no? Y claro, o sea, yo puedo considerar de buena fe que vos estás errado y lo mismo contigo, ¿no? Entonces, el Claro, tema ya es, bueno, averiguar la verdad sobre eso. Pero claro, eso es otra cuestión. La cuestión es acá, bueno, sentar las bases en las que estamos de acuerdo y decir, bueno, yo creo que sabes que vos estás de buena fe ahí, sos un verdadero cristiano, pero que estás errado en esto, en esto, en esto, ¿no? O sea, ambos estamos de acuerdo en ese sentido. Simplemente, claro, claro. ¿verdad? Sí, resulta que está por un lado la fe, ¿verdad? Sí, Que es, digamos, que es un indicativo del creyente es que tiene fe, ¿verdad? Que no porque yo tenga fe en algo significa que soy tonto en eso, ¿verdad? Sino al contrario. claro, Si digo que yo creo por fe, no es por mero fanatismo, sino porque, como te dije, uno ve, evalúa y razona. Entonces, elige dónde depositar esa fe. Así como los ateos ven, evalúan y deciden depositar su fe en el ateísmo y en el... o sea, es una sustancia que está dentro de nosotros que necesita ser utilizada, necesita ser puesta en práctica, la fe, ¿verdad? Todos tienen fe en algo. Entonces, eh, está esa sustancia y también está el razonamiento y la capacidad que Dios nos dio, ¿verdad? Para buscarle, para encontrarle y claro, para poder digamos, dirigir nuestra mente hacia la creencia, ¿verdad? claro, Entonces, en lo que es fe, supongo, ¿verdad?
que es en lo que uno está, digamos, sinceramente correcto, ¿verdad? Honestamente, ¿verdad? Es decir, Claro, de todo corazón, uno está correcto en ese sentimiento, en buscar eso. Ahora, el trabajo que tenemos ahora es en el razonamiento, ¿verdad? De dirigir nuestro pensamiento, de tener todas las consideraciones, de tener todos los puntos, de tener todas digamos, los textos, todas las escrituras y comenzar a considerarlas, ¿verdad? Como los cristianos de Berea, cuando Pablo fue a llevar el Evangelio, Pablo, creo que fue Pablo, llevó el Evangelio a Berea y ellos no le agarraron de una, sino que compararon cada cosa que él decía con las escrituras del Antiguo Testamento para cerciorarse de que eran correctas, ¿verdad? De que condicen con la enseñanza fundamental. Entonces, ese es el ejemplo que nos lleva a nosotros a adoptar esa actitud, ¿verdad? De cuestionarlo, ¿verdad? De no aceptarlo simplemente porque es la tradición, ¿verdad? Porque así me enseñaron y así yo aprendí, así yo sé, ¿verdad? Sino que cuestionarlo y eso es lo que nos lleva hoy, eso es lo que en principio, ¿verdad? El mayor hereje de la Iglesia Católica, Martín Lutero, eh, fue el cuestionador, ¿verdad? Fue el que protestó, por eso se nos llama protestante. De hecho que protestante es al principio era algo despectivo, sin embargo, hoy en día tiene mucho que ver con lo que sería el aprendizaje de las doctrinas, ¿verdad? No conformarse, sino que uno tiene que ir más, ¿verdad? Más allá, en buscar la base de las enseñanzas. En ese sentido podemos ser protestantes, hasta vos puedes ser un protestante, ¿verdad? En el sentido de cuestionar enseñanzas, ir a la base y ahí aprender del verdadero significado, ¿verdad? Eso es una buenísima práctica porque se está complementando el sentimiento, la fe, ¿verdad? Con la razón, ¿verdad? Es por eso como dijiste, desde un punto de vista interno del cristianismo evangélico, nosotros estamos, si no correctos, ¿verdad? Estamos al menos buscando aún más profundizar nuestro conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y yo diría, ¿verdad? Que el catolicismo en ese sentido, ¿verdad? Eh, quedó conforme, ¿verdad? Se conforma a las tradiciones, ¿verdad? A, a- a las doctrinas, digamos, dichas ya por hombres y que al fin y al cabo se quedaron como tradiciones, ¿verdad? Entonces, para cerrar, quiero agradecerte, Edu, por esta conversación muy interesante. Yo no sé si te interrumpí alguna idea que vos estabas diciendo Em, o, o te creo faltó cerrar algo. sí, la idea de lo que nosotros consideramos, ¿no? Como la iglesia, Cristo y la salvación y demás, es que, añadiendo a lo ya dicho, es que sí, o sea, nosotros creemos que esta es la sana doctrina, o sea, justamente como mencionaste, porque si existe una sana doctrina, existe una doctrina no sana, o sea, lo contrario, ¿no? Entonces, nosotros creemos que somos verdaderamente los portadores de la verdadera sana doctrina, ¿no? O sea, esa es nuestra creencia. Puede decir que está equivocado o que, ¿verdad? Eso es sujeto de debate, pero quiero presentarte nada más lo que nosotros creemos. Y que esta sana doctrina nosotros la aportamos de manera segura por inspiración del Espíritu Santo, claramente, y que por lo tanto sostenemos que nosotros ya estamos en la verdad y que por lo tanto todos los demás, ¿verdad? Los protestantes, los ateos, los budistas, todos tienen que venir y profesar nuestra fe verdadera. Puedes decir que Sí. está equivocado, ¿no? ¿Verdad? Pero quiero presentarte nada más lo que sostenemos, Volver a ¿no? casa. Sí, Volver volver a a casa. casa. Entonces, exactamente, entonces eso es lo que nosotros sostenemos. Ahora, eso o es verdad o es falso, ¿no? No hay tercera posibilidad, justamente utilizando la razón. O es verdadero lo que decimos o es falso.
Entonces, pero no es evidente que es falso ni verdadero, al menos dicho así. Quiero decir, un ateo, por ejemplo, no puede constatar esa evidencia de manera inmediata, ¿no? Entonces, como vos mencionaste, hay que razonar. Y allí, con la ayuda de Dios, justamente hemos de razonar para encontrar quién está errado y quién no, quién alcanzó la verdad y quién no. Porque Claro. creo que, en cierto sentido, la queja del ateo hasta puede ser hasta cierto punto válida, ¿no? En el sentido de que va a ser más difícil para él adherirse al cristianismo si nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que no es una excusa válida porque no le niega a él el ejercicio de buscar la verdad, pero Claro. en algún sentido él es piedra de tropiezo, ¿verdad? O sea, un escándalo en cierto sentido. Entonces, en Claro. este aspecto, yo creo que o los católicos nos volvemos evangélicos o los evangélicos católicos. O ambos abandonamos y nos volvemos calvinistas o no sé, ¿verdad? Pero No, digamos en este pero sentido, bueno, calvinismo es, el calvinismo está dentro de la iglesia evangélica. sí, sí, pero entiendo evangélico como una circunscripción muy específica nada más, no el calvinismo Sí, histórico, por ejemplo, ¿no? O luteranos, ¿verdad? O anglicanos, o ortodoxos, qué sé yo. Pero lo importante es eso, ¿no? O sea, finalmente que si podemos sustentar nuestra verdad y bueno, con ayuda de la razón justamente, que es un don de Dios, ver quién realmente sostiene la sana doctrina y quién no, comprobarlo, ¿no? Como mencionaste, el claro. hecho de los judíos, comprobarlo, eh, quién está en la verdad. Simplemente esa es mi acotación, y yo creo que ya nos estamos pasando realmente de hora. Ok, ok. Y bueno, agradecido Eduardo, ¿verdad? Por esta conversación que sinceramente me hubiese encantado continuar, ¿verdad? Es decir, tenemos mucho de qué Y, hablar, porque no podemos, eh, yo puedo decir muy a la ligera de por qué para mí estás equivocado, ¿verdad? Y uh-huh, también vos podés decir muy a la ligera de por qué para vos yo estoy equivocado, ¿verdad? Sin embargo, sustentar eso sería genial, ¿verdad? Entonces, nos tomaría claro. ya nos tomaría mucho tiempo. Entonces, sí, concluir contigo, ¿verdad? En el sentido de que estoy totalmente de acuerdo. No es, no es, no es excusa para un ateo de repente no estudiar a Cristo y la vida de Cristo y las enseñanzas de Jesús, el hecho de las ramificaciones del cristianismo, porque también existen ramificaciones ateas, es decir, eh, entre los ateos mismos no están de acuerdo en muchas cosas y también así pasa en prácticamente todas las creencias, creo, ¿verdad? Entonces, no es muy desacreditable, ¿verdad? La iglesia, el cristianismo, y que sí, sí, yo pienso, ¿verdad? De que yo le daría un mensaje a un ateo, el mismo que vos le daría, ¿verdad? Que crea en Jesús, que Jesús vino para morir por sus pecados, para que se arrepienta, ¿verdad? Y para que encuentre la paz en Cristo, ¿verdad? Que encuentre en Jesús la vida plena, que encuentre en Jesús la salvación. Y es el centro del Evangelio, por eso nos consideramos evangélicos, ¿verdad? Porque por las enseñanzas de Jesús. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Y están abiertas las opiniones. Pueden escribirnos ahí, comentar algo, acotar algo. Eh, este debate que tuvimos hoy es más bien un debate, digamos, de enseñanzas doctrinales fuera de lo que es la base del cristianismo. Si bien tanto Edu como yo decimos ser cristianos, sin embargo estamos encontrados, ¿verdad? Uno contra otro en cierto sentido, ¿verdad? No en todo. Es más bien ya una cuestión interna dentro de lo que sería la creencia, ¿verdad? Sin embargo, eso no anula para nada la verdad de Cristo ni de su palabra. Y dicho eso, me despido de Edu, de Diego y de todos los que nos ven. Adiós. Nos vemos Nos vemos si Dios quiere. si Dios quiere. Dios les bendiga a todos. Amén.